Buenas tardes, estimados, estimadas estudiantes del curso de planificación administrativa, en este caso específico para el programa de los bomberos o la carrera de técnico en administración bomberil. Ok, basado en lo que conversamos o lo que ustedes solicitaron, aclaro, no yo, de que la clase del jueves miráramos, ok, la parte sincrónica y asincrónica. Y entonces estamos recurriendo a este método, ¿no? De que la clase la reciban de manera sincrónica o asincrónica, perdón. Entonces, pero con algunas condicionantes que es evidente que pues ya lo pusimos en práctica creo que en la primera sesión, en la primera clase al respecto. Bueno, en esta ocasión, lo que vamos a abordar, lo que vamos a atender o lo que vamos a conversar es lo relativo a la clase de el jueves 11 de esta semana, ya que nosotros nos vimos el lunes y la segunda clase o la siguiente clase es la del día 11, razón por la cual pues vamos a abordar los temas o lo que corresponde a la sesión del día jueves. Así que vamos a compartir, vamos a ver acá, arrancamos con esta parte de lo que vamos a cubrir en esta sesión. Así que ahí ustedes están viendo que van pasando las páginas y arrancamos aquí en el punto que al respecto tenemos sobre los alcances de la planificación. Ok, dice, el alcance de la planificación, perdón, según su nombre, dice que es lograr algo que en un momento dado o determinado se propuso. En tal sentido, al respecto, el siguiente trabajo de Mari Hernández, denominado Planificación del Desarrollo Social 1, plantea que el alcance de la planificación se utiliza para hacer referencia a un conjunto de espacios interrelacionados o interdependientes, perdón, relativos a la ubicación y a los plazos de tiempo que comprende la planificación. Es importante que se tenga presente el tema tiempo. La planificación siempre se diseña en función a un futuro, o sea, usted construye una idea en base a un plan y la proyecta en el tiempo de manera tal que logre las mediciones o las validaciones, de manera tal que se determine si logró, está logrando o está atrasado o no ha hecho nada con respecto a lo que planificó o lo que dijo que iba a hacer. Entonces ahí la importancia, ¿ok? Entonces, pues tenemos los alcances de la planificación. Son los siguientes. La cobertura temporal o diacrónicos es aquella relativa al horizonte temporal o en un periodo de tiempo corto, o sea que la vas a tener por un momento como algún elemento de apoyo a tu proyecto, a tu programa o a lo que planificaste de manera temporal, inserta esta acción. Cobertura especial sincrónico se refiere a la ubicación, ¿ok? Alcances desde el punto de vista diacrónico, la cobertura temporal a largo plazo, que significa traza las líneas generales del desarrollo para un periodo de tiempo prolongado, la que usualmente va entre de 6 a 10 años. Ese es un rango. No quiere decir que la planificación o cuando usted realiza una planificación a largo plazo, tiene que ser de 10 años. No, puede ser 7, puede ser 8, puede ser inclusive 6.
¿Ok? Ese es un rango o un periodo de tiempo estipulado dentro de esos periodos. Mediano plazo. Define acciones tendientes a la organización de la sociedad para el logro de objetivos de desarrollo. El plazo que se establece es de 3 a 6 años, usualmente, o de 3 a 5. Por ahí anda el rango. A corto plazo es aquella que adopta las medidas de largo y mediano plazo en función de los problemas coyunturales que surjan, ¿no? Se hace con el propósito de regular las funciones imprevistas en los procesos económicos, sociales y políticos. El lapso de tiempo usualmente es de un año, ¿ok? Entonces, de 1 a 2 años. Esto es lo que entonces permite definir en cuanto a tiempo el tipo de planificación a corto, mediano y a largo plazo. Cuando se trata de programas a nivel de la área de trabajo social o la especialidad del trabajo social, o en general de programas que se realizan a escala microsocial, los criterios convencionales en cuanto a duración de los plazos son los siguientes: a largo plazo de 3 a 5, a mediano plazo de 1 a 3 años, a corto plazo lapsos menores del año o usualmente periodos mucho más cortos, meses, 3 meses, 6 meses, usualmente. Ok, ahora aquí cabe la aclaración. El por qué la diferencia entre los anteriores y esto, la planificación tradicional dentro del campo de la administración. Obvio que esta del trabajador social se estrecha o se reduce en tiempo debido a que estás en un área que estás trabajando con la sociedad o estás evaluando temas de proyecto o estás planificando en periodos de tiempo corto porque se trata de acciones humanas, o sea, estás lidiando o estás tratando con seres humanos. Por eso la importancia de que en este caso de los trabajadores sociales, la planificación se ajusta a estos periodos de tiempo más cortos, ¿ok? Esto a manera de esclarecer en caso dado de dudas, ¿ok? Entonces, veamos a ver, alcances desde el punto de vista sincrónico, la cobertura espacial, que se subdivide en nacional, que es aquella que abarca todo el territorio de un estado o una nación, constituye un sistema rector del Sistema Nacional de Planificación para lograr el desarrollo del país. Es importante resaltar que aquí se hace referencia a un sistema nacional. Nosotros no tenemos un sistema nacional de planificación en Panamá. No existe un sistema nacional. Existe una ley, que es la Ley 34 de Responsabilidad Social Fiscal, que define que en este país se debe hacer una planificación por periodos de tiempo quinquenales, que es cuando se elige a un presidente. ¿Ok? Entonces, eso a manera de esclarecerlo. La regional hace referencia a una región, a una unidad específica territorial con características o propiedades comunes. Podemos decir un ejemplo, una planificación regional, la región de Azuero, ¿no? Y otras regiones, un ejemplo, la región central. La región central también se identifica provincias como Herrera, Los Santos, Coclé. Ok, entonces eso te abarca una región del país o la región occidental del país o la región oeste. La región oeste podríamos decir con respecto a la ciudad capital o a la provincia de Panamá, entonces serían Chorrera y Arraiján. Ok, entonces eso en cuanto a la parte regional y la departamental se refiere a la que se realiza en el ámbito político administrativo de un departamento en donde se planifican determinadas asociaciones, acciones, perdón. Entonces, la departamental, pongamos a ver un ejemplo.
bueno, yo voy a hacer una planificación del Departamento de Salud Ocupacional, ¿sí? Entonces, claro, la salud ocupacional del país se maneja en la Caja del Seguro Social y hay una dirección o un departamento que es la encargada de la salud ocupacional y ellos deciden hacer una planificación sobre la salud ocupacional, ¿ok? Como un departamento de la institución a la que pertenece, en este caso la Caja del Seguro Social. La municipal, pues obvio que no tiene mayores explicaciones. La municipal es la que corresponde a los municipios, pues no se necesita ahondar o no se necesita profundizar sobre el particular. Y la global, el nombre también lo dice, global, engloba o abarca continente o todo el mundo, ¿sí? Usualmente. ¿Ok? Y la sectorial indica la planificación de algunos sectores o áreas particulares. Los planes sectoriales ordenados y vinculados coherentemente deben formar parte de la planificación global. Ahora, miren esta última parte. Si yo dijese, mencionemos un sector, el sector educación, ¿ok? ¿El sector educación lo compone el Ministerio de Educación? No, el sector educación lo compone quien lo dirige o lo rige, el Ministerio de Educación, el IFARU, SENACIT, todas las universidades públicas, el INADE, el ICSE, todas las instituciones descentralizadas que son del sector educación pertenecen a un área sectorial. Entonces, si yo dijese, vamos a planificar o vamos a hacer una planificación sectorial sobre la educación dual, entonces, bueno, abarca lo que se hace a través del ICS, Instituto Superior Especializado, y el INADE, ¿ok? Entonces, eso es importante que entonces estos aspectos queden claros, ya que aquí terminamos lo que corresponde al módulo uno o primer capítulo. Pero bueno, siendo parte de la tónica o el tipo de metodología que hemos desarrollado para estas clases de los jueves, siempre y cuando las mantengamos así, de ustedes cumplir con los compromisos que les corresponden. Entonces, en esta ocasión vamos a plantear lo siguiente. Voy a hacer tres preguntas, tres estudiantes, y escuchen, por favor. La pregunta que les formule, van a tomar nota de la pregunta y van a generar una respuesta o la respuesta la escriben. Llámese 5 líneas, 10 líneas, 15 líneas, pero no más de un cuarto de una página, ¿ok? Y ese escrito lo suben a la UP virtual o me lo suben a la plataforma donde yo estoy publicando este material de la clase de hoy. Va a la plataforma, inclusive el video, y le mando el URL. En esta ocasión, al estudiante que le pregunte, me va a dar su respuesta en 5 líneas, 6 líneas, 7 líneas, en un escrito en Word, y me sube el archivo a la UP virtual. ¿Ok? La primera pregunta es explicar con un ejemplo qué es una cobertura temporal o diacrónica. En este caso, la pregunta es para Yulisa Pinto. Repito, explicar con un ejemplo qué es una cobertura temporal o diacrónica con respecto a los alcances de la planificación. La respuesta es para Yulisa, o Yulisa es la que tiene que evaluarlo y mandar sus comentarios.
o publicarlo en la OP virtual. Para la siguiente pregunta tenemos, citar ejemplos de planificación panameña que identifiquen planificaciones de los tres niveles, la a largo plazo, la planificación a mediano y a corto plazo. O sea, los tres tipos de planificaciones en los periodos de tiempo, cite los ejemplos o cite ejemplos de las planificaciones panameñas que ocurren en el caso de la largo plazo, mediano plazo y corto. En este caso, la respuesta le corresponde o la asignación es para Mabel Castillo. Y por último, tengo la siguiente pregunta. En el caso de la planificación global, cite un ejemplo de este tipo de planificación en el que Panamá es parte de una planificación global, ¿ok? Le corresponde a David Renterías. Repito, en el caso de la planificación global, cite un ejemplo de este tipo de planificación en el que Panamá es parte de ese modelo de planificación para David Rentería. Ok, estimados, estimadas, esto es todo al respecto y van a recibir su clase, van a ver el video, van a ver el material y esperamos vernos en la próxima sesión. En este caso sería la clase del lunes de la otra semana. Saludos.